Bienvenidos a esta clase número 1 sobre Introducción a la Informática. Esta es una clase corta y en la misma voy a dar algunos conceptos básicos, pero muy importantes sobre la informática. Al finalizar este video hay un trabajo práctico para que lo hagan y me lo envíen. La informática es una ciencia que está presente en todas las áreas de la vida humana. En toda la historia de la humanidad, el hombre siempre estuvo tratando de usar la información con que se maneja en forma automática. Por eso siempre se estuvieron creando técnicas, métodos y maquinarias para llegar a automatizar o hacer en forma automática todo tipo de procesos. La humanidad a lo largo de la historia no ha parado de crear métodos y máquinas para procesar la información. El término informática surgió en Francia en 1962 y es la contracción y unión de dos palabras que traducidas al castellano son información y automático. Una de las definiciones que les doy es que se refiere a la práctica que permite manejar información de manera automática a través de la computadora. De todas las definiciones que hay de informática, desde la más simple a las más complejas, el común denominador es que maneja información en forma automática. Siempre, en todas las definiciones, se habla de manejar información en forma o de manera automática. La otra definición que les di en la diapositiva es que la informática es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital. La informática es el conjunto de conocimientos científicos, por eso se dice que es una ciencia, y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información. Y lo hace en formato digital, como dice la definición, es decir, por medio de computadoras. Se considera que una información es tratada en forma automática cuando hay una entrada de datos, un procesamiento y salida de la información. Cuando hablamos de información en forma automática, es que el hombre no tiene que estar haciendo todo, sino que los procesos se hacen justamente en forma automática, en forma autónoma. Para que ese manejo se considere automático, se tienen que cumplir 3 pasos, que son los que figuran aquí. El primer paso es la entrada, el segundo el proceso y la tercera es la salida. La entrada es cuando el operador o el usuario ingresa datos a través de distintos dispositivos de entrada, por ejemplo, un teclado o un micrófono. En el proceso, el segundo paso, en este paso la computadora procesa esos datos ingresados. Puede ser un cálculo matemático o un proceso lógico a través de instrucciones dadas según el programa que se está ejecutando. Y el tercer paso es la salida. Ahí se muestra el resultado de los cálculos que se hicieron en el proceso. Este resultado se muestra a través de algún dispositivo de salida que puede ser, por ejemplo, un monitor, una impresora, un altavoz, etc. Otro término que tenemos que tener presente en el estudio de nuestra materia es la palabra TIC. TIC significa Tecnologías de Información y Comunicación. TIC es un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, difusión y transmisión de información en forma de voz, de imágenes o de datos. ¿Sí? Las TIC es todo aquello que nos permite obtener información y transmitirla en los diferentes medios para la realización de algún proceso o de alguna tarea. Algunos ejemplos de TIC son la computadora, la tablet, un proyector, los celulares, un escáner, puede ser también un plotter, ¿sí?
Todos ellos son dispositivos que nos permiten obtener información y transmitirla en diferentes medios, ¿cierto? Para la realización de una determinada tarea o de algún proceso. Una de las TIC que les mencioné es justamente la computadora. ¿Qué es una computadora entonces? Es una máquina digital capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas a través de programas informáticos. Es una máquina digital y también es sincrónica, es decir, que trabaja en tiempo real. Esta hace cálculos numéricos y lógicos controlados por programas que están almacenados dentro de ella y que comunican la información resultante por algún medio o dispositivo de salida. La computadora es una TIC que cumple con los requisitos para automatizar la información, es decir, cumple con la entrada, con el proceso y con la salida. La pregunta a hacerse entonces es ¿cómo trabaja una computadora? ¿Sí? Bueno, en primer lugar se introducen datos en un dispositivo de entrada. En segundo lugar, la computadora procesa esos datos según instrucciones. Y en tercer lugar, sale el resultado en un dispositivo de salida. Como vemos en los 3 pasos que están marcados en la diapositiva, hay un pequeño ejemplo donde uno le ingresa a la máquina, el operador de la computadora ingresa datos, que en este caso yo puse el número 5 y el número 2. Son datos sueltos. Mediante las instrucciones que se le dan a la máquina, de acuerdo al programa que se está utilizando, en el proceso, en el segundo paso, la computadora procesa esos datos sueltos que ingresaron y mediante la instrucción les decía, por ejemplo, se les puede decir que haga una suma, que haga una operación matemática y que sume esos datos. La computadora hace esa operación matemática y larga el resultado a un dispositivo de salida, que en este caso el resultado es 7. ¿Sí? Al salir ese resultado se convierte en información, ya que el usuario o el operador toma ese resultado, en este caso el 7, y con él puede concluir o decidir algo. Otro término a saber es el sistema informático. Cuando hablamos de sistemas informáticos, hablamos de un conjunto de TICs agrupados. Por ejemplo, una CPU, el monitor, un teclado, un mouse, una impresora. Este es el caso, ¿cierto?, de una computadora o de un equipo o de un sistema informático de escritorio. En el caso de una notebook o de una netbook también puede ser ese equipo portátil con un mouse, una impresora, los altavoces, el micrófono, etc. El sistema informático está compuesto por 2 palabras que son inglesas. Una de ellas es el hardware. El hardware viene del inglés hard, que significa duro, y ware significa mercancía. El hardware se refiere a la máquina en sí. Es todo lo tangible, la parte física de una computadora, lo que uno toca, lo que uno ve. Uno ve o toca el monitor, el teclado, el mouse, la impresora, la puede tocar. Ve la notebook o la netbook y también la puede tocar. Bueno, todo lo que uno puede tocar o ver constituye el hardware de la computadora. Es el conjunto de circuitos, de plaquetas electrónicas, las placas que soportan los componentes, los cables, etc. Otro término que conforma el sistema informático es el software, otro término inglés formado por las siglas o la palabra soft, que significa blando o dúctil, y ware, que recién se los mencioné, significa mercancía. ¿Qué es el software? El software es la parte digital del sistema informático, lo que uno no ve, la parte blanda, lo que no es tangible, es decir, que no se puede tocar.
si me permiten hacer una comparación con una persona, toda persona tiene un cuerpo que se ve y se puede tocar, pero además tiene un alma que no se ve, pero que sabemos que está porque mantiene vivo a ese cuerpo. Hay una vida de aliento en ese ser. Bien, entonces el software sería como el alma. No se ve, no se puede tocar, pero es lo que mantiene vivo al sistema, a cada componente físico. El software es el conjunto de programas, de aplicaciones, de sistemas operativos que se pueden ejecutar en una computadora. Algunos ejemplos de hardware lo vamos a ver. Alguno de ellos es, por ejemplo, la CPU, que se las mencioné hace un momento. CPU, estas siglas significan Unidad Central de Procesamiento. Digamos que es la parte central de una computadora. Es donde se comanda todo. Es la caja metálica, de lo que vemos, es una caja metálica que generalmente está al lado del monitor o muy cercano a él. Esto es en el caso de sistemas informáticos de escritorio. Cuando hablamos de notebook o de equipos portátiles, esto en la CPU se le denomina, es mucho más chico, no es una caja metálica, sino que viene incluido dentro de ese equipo portátil, dentro de esa netbook o notebook, en dimensiones pequeñas, y se denomina procesador o microprocesador o chips en los celulares. Otro ejemplo de hardware es el monitor. El monitor es más familiar a nosotros porque, bueno, es muy parecido a un televisor. El monitor viene de diferentes tamaños, resoluciones y tecnologías diversas. Otro ejemplo de hardware es la impresora. Hay también distintas impresoras en cuanto a tecnologías y funcionalidad. El mouse puede ser inalámbrico, puede ser con cables, bueno, hay variados. Los teclados lo mismo, bueno, etcétera. Hay mucho más, hay más componentes de hardware en un sistema informático, pero bueno, yo les menciono algunos. Y algún ejemplo de software sería el sistema operativo, que es lo que comanda el funcionamiento de una computadora, ¿sí? Los programas, las aplicaciones, que son muy variadas, ¿sí? También están los enlaces o links. Los enlaces, cuando uno ingresa a internet y necesita ir a una dirección determinada, utiliza los enlaces o links. Entonces también constituyen software. Bueno, etcétera. Bien, llegamos ya a la última diapositiva, al final de esta pequeña clase. Ven que está el trabajo práctico que tienen que hacer. Hay varios términos que son los que están en las diapositivas. Si ustedes quieren, pueden investigar un poquitito más y ampliar más la información que les di. Espero que sea fácil y que no les presente ningún tipo de dificultad. Al pie del trabajo práctico está mi correo electrónico y bueno, estaremos en contacto y por cualquier consulta estoy siempre a disposición.